Les reitero nuestro agradecimiento y su presencia, y que les voy a estar compartiendo durante esta media hora, 45 minutos aproximadamente con ustedes. Bien, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver en este ratito? Bueno, no sé exactamente si todas las personas saben o no saben acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entonces voy a hacer una breve mención de lo que es, voy a hablar también rápidamente de los síntomas, y esto porque es interesante saberlos a partir de cómo se observa en el aula, ¿no? Y más que meterme a la parte clínica, médica o psicológica inclusive de la definición de los síntomas, voy a tratar de acercarme a cómo es que se observan las consecuencias de tener este problema en el aula, ¿no? Voy a hablar brevemente de las consideraciones que se tienen que tener para el manejo integral del trastorno dentro del aula y algunas de las consideraciones metodológicas que son convenientes a observar por parte del docente para facilitar su trabajo y evitar, pues, ante la situación que significa tener un alumno o algunos alumnos con este problema, que nos saquen mucho de la jugada en la posibilidad de brindarles el apoyo que se necesita como nosotros desde nuestro papel como docentes en el aula. Mencionaré algunas de las consideraciones complementarias y les mostraré algo de material y capacitación de apoyo, que ya ahorita también se adelantó un poco Héctor con lo que estaba pasando al inicio. En el chat ustedes pueden estar escribiendo sus preguntas o sus dudas. Algunas probablemente al yo leerlas, a lo mejor las dejo al final para que las discutamos, o si veo que es conveniente en el momento hacerles la respuesta de lo que me estén preguntando, pues así lo voy a hacer. Intentemos en la medida de lo posible dialogar un poco más. Una vez que termine mi presentación voy a abrir un espacio para que podamos hacer esas preguntas y respuestas de lo que pueda estar surgiendo durante mi conversación. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es un padecimiento neurobiológico, o sea, sabemos que es un problema del neurodesarrollo que produce dificultad para mantener la atención y la conducta en niveles funcionales y esto le altera la calidad de vida a la persona que lo padece. Es importante de esta definición observar tres cosas. Una de ellas es este aspecto del padecimiento neurobiológico porque existe evidencia genética de problemas que existen en la estructura y en la conexión neuronal que permiten a las personas tener desempeños adecuados para la vida. Sabemos que pues desafortunadamente quienes tienen este trastorno, su cerebro se va desarrollando de una manera distinta y que en ocasiones, aunque llegan a recuperar en buena medida este desarrollo, lo hacen pues demasiado tarde, por así decir. En lugar de que lo hagan en edades tempranas, lo hacen ya en adolescentes, jóvenes o adultos, y hay una gran diferencia de lo que las personas pueden aprender o hacer cuando no tuvieron este desarrollo adecuado durante la etapa temprana de la vida. El siguiente renglón que me gustaría subrayar es justamente la dificultad que se tiene para mantener la atención y la conducta, porque son los dos grandes pilares a través de los cuales las personas nos desenvolvemos, logramos los aprendizajes y tenemos nuestros desempeños. Y esto es algo que pues es en el aula donde empieza a notarse. Si bien es cierto que esto es un problema de salud mental, también hay que reconocer que es justamente en el ámbito escolar donde más se detecta y donde más se empieza a padecer de esta situación, pero también es donde más oportunidad tenemos de intervenir. Por eso la importancia que hemos dado a crear cada vez más oferta educativa y más, ¿cómo se dice? Y más investigación y contenidos para los docentes, ¿no? Me dicen que hable más fuerte. No sé si solamente esta Laura Olga es la única que tiene el problema de mi voz, que los demás sí lo están escuchando bien, ¿no? Probablemente sea el qué tan elevado tenga el micrófono o bueno, el audio en su sonido, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, este es como el segundo punto que creo que es importante y relevante señalar de lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y el tercero es que no tenga los niveles funcionales y esto le altera la calidad de vida de la persona.
nosotros tenemos en un primer momento la evidencia genética, o sea, sabemos que existe el trastorno, pero no logramos identificar qué pasa dentro del cerebro porque no podemos observar cómo se está conectando, pero sí lo que observamos son los desempeños. Entonces, los procesos atencionales y de comportamiento son lo que marcan la evidencia de la existencia. Pero hay quien dice, no, bueno, pues yo tengo TDA, hombre, y no pasa nada. Más aún, mira, a mí me ha ido muy bien y sobre todo muchos papás cuando estamos hablando con sus hijos o estamos platicándoles a los padres de cómo estamos llegando al diagnóstico de los niños y de repente los papás dicen y levantan la mano y dicen, fíjate que yo también lo tengo. Pero el problema no es nada más que yo lo tenga, pues finalmente no me ha ido mal. O sea, yo, pues mira, ahí la llevo. Entonces, como que no es necesario que hagas nada en atención al niño y sobre todo cuando existe la posibilidad de brindar tratamiento farmacológico. Todo mundo le tenemos temor al tratamiento farmacológico y eso genera un bloqueo, genera la posibilidad o no de atender adecuadamente a un chico. Pero ¿cuándo podemos entonces tomar esa determinación? Justamente en qué tanto le altera la calidad de la vida de la persona. No es lo mismo un niño con TDA aquí en la Ciudad de México, en un día normal, a un niño con TDA aquí en la Ciudad de México bajo una contingencia como la que tenemos actualmente y metido en su casa 24 horas sin poder salir. Definitivamente ahí se van a exacerbar situaciones. Y eso es lo que puede suceder en el día a día. Ahorita estamos viviendo una situación extraordinaria, donde nosotros mismos también estamos poniéndonos a prueba de nuestra capacidad, resistencia, tolerancia, etcétera. Pero en el día a día muchas de las personas tienen problemas al respecto y por eso los niveles funcionales que alteran la calidad de la vida es lo que vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces el TDA es ese padecimiento neurobiológico que produce esa dificultad para mantener la atención y la conducta y se refleja en qué tan funcional o no es y le afecta en su calidad de vida a la persona. Los síntomas principales del trastorno son tres, ¿no? El primero que más nos ha llamado la atención es el de la inatención, que es esta capacidad que tenemos para sostener la concentración el tiempo suficiente para concluir satisfactoriamente una tarea. O dicho de otra manera, que nos permita resistirnos a la distracción. Ahorita mismo ustedes en el lugar en donde están, yo pues no puedo ver dónde están ustedes ni tampoco el entorno que tienen, pero lo que estoy tratando es de que tengan toda la atención y estén con todo su foco hacia lo que miran en la pantalla y hacia lo que escuchan con mi voz. Pero yo no escucho los ruidos que tienen ahí, yo no sé si hay una persona que está viviendo con ustedes en ese momento en casa, si hay un perro ladrando, si alguien te gritó, oye, ¿quieres café o no quieres café? O ustedes con la tentación de decir, ya cállate que no oigo, ¿no? O sea, N cantidad de estímulos que están sucediendo en este momento, pero que ahorita a ustedes les permite enfocarse y sostener esa atención. Bueno, eso sucede gracias a esta capacidad que tenemos en el cerebro. Cuando no se da, entonces se refleja este síntoma de inatención. Otro de los síntomas es la hiperactividad, que respondemos a todo con movimiento, a todos los estímulos que tenemos, de inmediato queremos algo, ¿no? Si estamos en una mesa y está la comida servida y tenemos hambre y nuestros padres nos enseñaron que no podíamos iniciar la comida hasta que no estuvieran todos en la mesa, sin embargo tú ya quieres comer y entonces empiezas a moverte en consecuencia para comer, ¿no? Pero entonces se vincula con el siguiente síntoma que es la impulsividad, o sea que no solamente te sirve, sino que tomas lo que no deberías de tomar, o sea hay una cuestión en donde no inhibe ni frena esos comportamientos. Entonces son esos tres síntomas los principales, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos síntomas nosotros entonces los vamos a identificar a partir de cuál se presenta con mayor intensidad en las personas y de ahí entonces vienen las presentaciones. Porque se ha dicho, no, es que es hiperactivo y nada más pareciera que los niños hiperactivos tienen el problema. Pero no, también las personas que son inatentas. Pero hay personas que nada más son inatentas, no son hiperactivas impulsivas, y de ahí que viene que entonces son predominantemente inatentos. Los tres síntomas están ahí, pero es uno el que destaca. En este caso estaría destacando la inatención por encima de los otros. Como también está entonces quienes son predominantemente hiperactivos e impulsivos, que no son inatentos, pero son más predominantemente hiperactivos e impulsivos. Y también tenemos los casos en donde son mixtos, o sea, tienen
ambas presentaciones, inatentos, hiperactivos, impulsivos. Esos nos dan mucho más problemas. Los primeros nos dan problemas con el aprendizaje, los segundos con el comportamiento. Y aquí es donde tenemos que valorar la severidad de los síntomas y la funcionalidad del individuo en su entorno. Esto es lo que nos dice el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es lo que tomamos en cuenta desde el punto de vista de la intervención de la salud, ya sea el médico o el psicólogo, para el diagnóstico y la acción. Pero ahora vamos a trasladarnos al aula, ¿no? Vamos a trasladarnos al quehacer docente, que es parte importante de lo que en este webinar se pretende compartir con ustedes. Si ahora vemos más que las presentaciones y reconocemos en dónde de los ámbitos de la persona influyen, sabemos que son 4 elementos: el familiar, el social y el personal, pero vamos a destacar ahorita solamente el escolar. Hagan de cuenta que esto es como una rueda de bicicleta. Y hay momentos en donde el peso completo del ámbito de la persona y de su bienestar está cargado o en lo social, o en lo personal, o en lo familiar, pero hay momentos en donde va a estar apoyado completamente en lo escolar. Y eso es cuando están en el grupo, eso es cuando están en la convivencia académica, y eso es la parte importante que tenemos nosotros que reconocer, y ahí es donde trataremos de acercarnos para ver cómo podemos hacer ese manejo de quien no tiene. Entonces, si cambiamos ahora las presentaciones y observamos las consecuencias, ¿cómo leeríamos esta situación? La leeríamos de la siguiente manera. Las mismas consecuencias van a depender, pero de la presentación que tenga, a partir de que la funcionalidad del alumno, el entorno áulico, es lo que vamos a observar. Ahorita olviden ya la severidad de los síntomas. Esa parte de la severidad, les digo, la vamos a dejar en el ámbito de la salud, psicólogos, médicos, pero nosotros nos vamos a ir a la función, porque es lo que nosotros vemos en el día a día con los alumnos, ¿no? Marlene Josefina nos dice, y aparte de los síntomas, sucede que hay niños con discapacidad con estas características y enfrentamos esto en el aula. ¿Qué sugerencias puede? Bueno, efectivamente, tenemos niños con discapacidad. No me voy a meter mucho ahorita a esto, Marlene, y perdón, no quiero ser grosero contigo, sino que el tiempo no nos da para un tema muy específico. Es más, creo que me estás dando también herramientas para que abramos un webinar específico para hablar al respecto, ¿no? Entonces, te lo tomo como una buena provocación para nosotros preparar un webinar. El lunes próximo vamos a hablar de comorbilidades y creo que podemos, ya lo hablaré con Mayra, al lunes siguiente hablar uno puntualmente al respecto de la discapacidad y la relación con el TDA. Me parece muy conveniente, te agradezco tu intervención en este sentido. Pero entonces, volviendo yo a lo que tengo enfrente en la diapositiva, es que vamos a tratar ahora de ver estas consecuencias. Entonces, las consecuencias en el caso del inatento es que va a presentar problemas de aprendizaje y de aprovechamiento académico. O sea, no vamos nosotros a observar qué tanto tiempo es que está inatento o no, porque eso no nos va a interesar, porque en el día a día lo que estamos viendo es que el chico no aprende y que además, por más que nos esforzamos, el aprovechamiento académico que esperamos que tenga no lo logran, aunque tenga el conocimiento y lo sepa. O sea, aquí no estamos hablando de si el niño es inteligente o no, porque el TDA no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente que alguna persona o algún niño que tiene un coeficiente intelectual superior, pues tiene más recursos para enfrentar el TDA, pero el TDA siempre va a ser un obstáculo importante a vencer, aún para los niños que tengan un coeficiente intelectual alto. Entonces, la consecuencia va a ser esos problemas de aprendizaje. Y en el caso de los que son hiperactivos e impulsivos, pues entonces vamos a ver problemas de conducta. Y uno de los principales peticiones de los docentes a nosotros generalmente es justamente cómo atender los problemas de conducta, porque lo disruptivo llama más la atención, es lo que te causa a veces mucho más dificultad para el manejo dentro del aula, y es a donde se recurre más en la búsqueda de estrategias y acciones, y también es donde más problemas se dan en la relación padres con profesores de las escuelas. Entonces, ese es el punto también interesante que nos están pidiendo, pero eso es lo que se observa. Y obviamente está el mixto, que tiene ambos problemas. O sea, no solamente no aprende, sino además es un latoso, ¿no? Por decirlo así. Hay papás que dicen, no, es que el problema no es mi hijo, lo que pasa es que el problema es usted, profesor. Más aún,
Mire qué buenas calificaciones tiene. Sí, porque el niño sí es inteligente y no es inatento, pero es extraordinariamente hiperactivo e impulsivo y eso genera un problema. Por eso me voy a la parte de la funcionalidad del alumno en el entorno áulico. Cada aula va a presentar y representar un entorno específico para ese niño, en donde tanto la combinación de los compañeros como del docente puede o no puede jalar gatillos para que se presenten con mayor intensidad los problemas. Entonces, no nos podemos nosotros sustraer como docentes y del entorno áulico a que provocamos o contenemos o apoyamos o ignoramos la problemática que puede tener este chico. Y ahí empieza de entrada esa posibilidad del manejo integral, en donde nosotros nos identificamos también como parte de ese sistema dentro del aula y por lo mismo entonces hay que tener claro cuáles son los síntomas, pero cómo se están presentando en estas consecuencias y por lo mismo qué tan funcional o no funcional resulta el chico que tenemos con nosotros en el grupo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese componente, ¿qué consideraciones yo les recomendaría que empecemos a observar? Obviamente que esta es una probadita, el tiempo no nos da mucho y también el webinar, bueno, pues no puede ser tan profundo, pero de alguna manera creo que puede ir enmarcando ciertas situaciones que son convenientes de conocer. La primera sería, bueno, no pelearnos con si existe o no existe el TDA, porque existe. Hay una evidencia histórica, científica, que data desde 1798. Entonces, estas discusiones de que existe, que no existe, que es un invento y que nos desgastan mucho para tratar de convencer de algo que no vale la pena porque tenemos una problemática real con el niño. Y existe evidencia científica al respecto, nada más que se le nombraba de otra manera, pero existía, ¿no? Como ahorita estamos viviendo una pandemia de un virus que le llaman SARS-CoV-2 y tenemos el COVID-19, pero que antes se llamaba de otra manera. Y ahorita se ha ido evolucionando de tal manera y por eso la clasificación numérica, ¿no? Ahora, en este caso, lo que fue cambiando fue el nombre y tenemos entonces un buen sustento. Otra de las consideraciones que yo tengo en cuenta es que debemos saber bien qué es el TDA. Y saber qué es el TDA es entender qué pasa en el cerebro cuando se padece. Y entender qué pasa en el cerebro es que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro las neuronas que se conectan una con otra a partir de un proceso denominado sinapsis. La sinapsis es cuando se conecta una con otra de las neuronas para poder tener respuesta a los estímulos que tenemos del medio ambiente o los estímulos internos, ¿no? Por ejemplo, si me da comezón en la nariz en este momento, bueno, pues automáticamente me tengo que llevar la mano para rascarme. Pero ¿qué pasa si estoy en la calle, en el metro, en este momento de contingencia, donde me han advertido que la posibilidad de yo inocularme el virus es por rascarme justamente la nariz o llevarme la mano a la cara? Entonces, automáticamente mi cerebro tiene que meter freno, tiene que inhibir esa respuesta para evitar que yo me pueda infectar con el virus. Y entonces mentalmente hago un bloqueo de no y me aguanto todas las ganas que tenga de rascarme al respecto. Pero hay personas que no pueden evitarlo y las personas que tienen TDA no pueden meter ese freno. ¿Por qué? Porque su cerebro no logró esa conexión que mete, no inhibió ese impulso y lo ejecutó. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender qué pasa dentro del cerebro, también empezamos a comprender qué puede provocar nuestras acciones e inclusive también las de otros y hasta donde podamos llegar en el conocimiento es justamente el efecto que los medicamentos pueden tener en los niños que lo padecen. Y esto es muy importante. Es como en el caso de las personas que utilizan anteojos. Yo ahorita no puedo ver cuántas personas están utilizando anteojos, tampoco no alcanzo a saber cuántas personas están conectadas, pero aproximadamente teníamos 43 al inicio. Entonces, si ahorita cuando menos el 20% usan anteojos, yo no sé por qué los usan. Puede ser que sea porque tienen un problema de la estructura de su ojo. O sea, la forma que está conformada su ojo no permite que puedan ver bien y necesitan los anteojos. O no,
A lo mejor sus ojos están bien. Más bien, lo que tienen es que es probable que el nervio óptico no conduce adecuadamente hacia su cerebro lo que reciben a través del ojo. Entonces ahí puede haber una segunda posibilidad. Pero digamos que no, que efectivamente el nervio óptico conduce bien. Entonces probablemente sea algo neurológico. O sea, el cerebro no traduce, ni interpreta, ni representa adecuadamente lo que llega a través del nervio óptico, que se percibió a través del globo ocular, pero nosotros entonces no podemos ver bien. Y eso nos puede hacer cometer errores. Por ejemplo, los exámenes que se tienen actualmente para ingresar a la universidad o bien al Politécnico Nacional, y que uno utiliza un lápiz para poder rellenar los ovalitos. Seguramente ustedes alguna vez han rellenado un examen de esa naturaleza. Y ustedes leen la pregunta y saben la respuesta, pero resulta que sus ojos no les ayudan y rayan fuera del óvalo. A la hora en que esa hoja se mete a la computadora la lee como un error, porque está desfasado del espacio específico señalado para tu relleno. Pero tú sí sabías y tú estabas segura que lo habías hecho bien, pero tu visión no te permitió ejecutarlo, hacer un adecuado desempeño. Entonces, lo que sabemos ahí es que los anteojos te van a ayudar a mejorar ese desempeño. En el caso de los niños y niñas que tienen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el medicamento viene a ser como los anteojos que se usan, ¿no? Patricia dice, pienso que por desconocimiento del tema se sobrediagnostica por parte de algunos profesores o papás. Al tener un niño inquieto se dice sin más ni más que tiene TDA. Es cierto, ¿no? Desafortunadamente la ignorancia al respecto del tema nos hace también sobrediagnosticar, como bien lo entre comillas, porque bueno, se realiza el diagnóstico como tal ahí, pero también a veces se subdiagnostica. O sea, cuando se tiene la evidencia, también en ocasiones se niega la existencia. Y ese es también un error del desconocimiento del tema. Por eso yo les agradezco mucho que estén ahorita aquí conmigo conversando de este asunto, que pues la idea es mejorar el conocimiento y acercarnos también a poder saber más de este asunto. Otra de las consideraciones es tener los criterios básicos para saber si un alumno puede o no puede tener el trastorno. Y para poder tener estos criterios, hay que utilizar lo que pues otras personas ya hicieron antes que nosotros y nos facilitan este asunto. Una es usar el instrumento que se tiene en el manual estadístico de las enfermedades mentales, el DSM-5, ¿no? Que ayuda mucho porque ahí va uno acomodando con qué frecuencia se presentan determinados síntomas, y es un recurso conveniente que ayuda para acercarnos al diagnóstico. Y otra es una guía objetiva del doctor Parker, que es una guía de 11 puntos que observa mucho los desempeños. El DSM va a observar síntomas y la guía objetiva del doctor Parker lo va a mostrar más bien estas cuestiones desde un punto de vista práctico. Estos dos, tanto el DSM como la guía objetiva y un poco como comercial, están publicados en el manual que yo escribí hace año y medio, hace casi 2 años, justamente para facilitar al docente esta posibilidad de acercarse a saber si un alumno puede o no puede tener TDA, y que con base en eso pueda acomodar ciertas estrategias, que además también el manual está lleno de estrategias, ya lo hablaré un poquito más adelante. Y otra es identificar las manifestaciones más comunes que son observables en el aula, pero estas manifestaciones tendrán que ser observables a partir de lo conductual, de lo cognitivo y lo emocional. No podemos sustraer esta parte emocional del alumno, como también de nosotros, pero principalmente del alumno o de la alumna, y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros identificamos las manifestaciones más comunes de estos síntomas en la parte conductual, en la parte cognitiva y emocional, nos va a permitir entonces diseñar mejores intervenciones y adecuaciones en el aula para apoyar a quienes están padeciendo, ¿no? ¿Cómo tenemos el manual? Ahorita al final, Elena, les comparto cómo y la liga donde también se puede acceder. Otra de las consideraciones metodológicas para la actuación docente que es muy conveniente es que lo que se diseñe para un alumno con TDA también le pueda servir para otros.
De las grandes quejas cuando me toca ir a las escuelas y estoy frente a los maestros y estoy dando las conferencias o los talleres o los cursos de capacitación, pues reclaman mucho eso, ¿no? Y hay quienes, inclusive algunos, están ahí porque les obligaron. Perdón que se los diga así, pero a veces hay directores que dicen, tú vas porque vas. Y el otro dice, a ver, yo ya estoy hasta el gorro de trabajo. O sea, ahorita mismo deben de estar en crisis por todo lo que representa las clases en línea. Si de por sí era un reto importante, ahora agrégale todo lo que se está viviendo en este momento. Pero finalmente dicen, yo ya no quiero más carga de trabajo. Y atender a estos niños o al hijo de Juan Carlos, porque ya vino el papá a quejarse y entonces el director ya me pidió que tengo que hacer algo porque si no se va a quejar en la secretaría y va a ser un problema más grande y tenemos que tener en cuenta la inclusión y qué sé yo, y todo este asunto que empieza a complicar la existencia de la actividad docente, es porque se diseñan cosas como si fueran fragmentadas o separadas. Y hay manera de poder diseñar situaciones que pueden servir tanto para quien padece TDA como para quienes no padecen y nos equilibra la carga. Hay actividades y hay estrategias que para los niños con TDA les van a servir también para los que no tienen TDA. Un poco lo que sucedió en el caso de María Montessori cuando diseñó todo su modelo y todo su método pedagógico para poder enseñar a quienes tenían algún problema. Pero después lo exportó para ver si esto también le servía a quienes no tenían ningún problema. Y vio que también le servía más aún muchos, inclusive para los niños con TDA, sobre todo en preescolar, probablemente una educación Montessori con una guía preparada adecuadamente en el tema sería mejor que otro tipo de educación. Ya conforme va creciendo, es distinto, pero al menos en esos primeros momentos pudiera ser útil por el tipo de cómo se da el aprendizaje en los niños pequeñitos. Otra de las consideraciones metodológicas que recomiendo es facilitar la participación en el aula del niño y del niño que tiene TDA. No más bien segmentarlo o segregarlo, sino que tratar de facilitar la participación. ¿Cómo facilitas la participación? Y no estoy hablando de que, a ver, Juan Carlos, ven y borra el pizarrón, ¿no? O a ver, no, o sea, de que realmente participes, que la actividad que ustedes están proponiendo y poniendo a consideración de sus alumnos, los haga que la hagan, ¿sí me explico? O los haga para que el niño también pregunte, también esté dentro de esa dinámica. Y para facilitarlo hay que utilizar instrucciones cortas, ¿no? Y verificarlas a cada paso. Regular tiempo, que sean tiempos cortos. Y esto, si se fijan, no le va a estorbar a los demás niños que no tienen TDA. O sea, si ustedes lo hacen para alguien que tiene TDA, no le va a estorbar a los otros. Y también facilitar el movimiento, sobre todo para aquellos que son hiperactivos e impulsivos. Si tú tienes un niño que no se puede estar quieto en su mesabanco o en su silla y frecuentemente lo ves que se está levantando y que se está moviendo y todo, en lugar de que te pelees con él en un primer momento, observa qué tanto tiempo sí logra él estar quieto y en qué momento vuelve otra vez a activarse. Y entonces diseña ciertas situaciones en donde a lo mejor dentro de tu propia estrategia lo haces que se mueva o que se muevan todos. Si a todos se mueven, no les va a afectar que todos se muevan y lo que iba a ser disruptivo por parte del niño que tiene TDA se vuelve parte de una dinámica de la clase. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las van ustedes implementando? Pues a partir de la observación, también obviamente del ensayo-error, pero porque conocen la posibilidad del movimiento, de la distracción, de la poca atención y de la impulsividad que puede tener el niño. Por eso es importante los pasos anteriores que yo decía para que puedan entonces llegar a lo que ahorita estoy comentando. Otra es hacer la diferenciación de exámenes y evaluaciones. Para todos los niños, ¿no? Y peor tantito a veces en secundaria, se vuelve estresante el poner evaluaciones. Inclusive para los docentes también, estar prepararlos, idear las preguntas, que vaya de acuerdo con el programa que se tuvo, qué tanto va a responder al aprendizaje logrado con las rúbricas que se tuvieron previamente, etcétera. Bueno, eso también genera un estrés. Entonces, ¿cómo es que se puede facilitar cuando se hacen también exámenes orales? Los niños que tienen TDA, particularmente los inatentos, les va a costar mucho trabajo la lectoescritura. Entonces ustedes van a provocar, entre comillas, más errores de los niños que tienen eso. Un poquito como, si me voy al ejemplo de cuando llenamos con el lápiz las bolitas del examen, ¿no? O sea, si yo le pregunto verbalmente, oralmente, pues a lo mejor compruebo que sabe y que aplica.
pero cuando yo le pido que escriba, a lo mejor ahí va a cometer el error, pero no estoy midiendo realmente qué tanto sabe, qué tanto aprendió el niño. Entonces, es bueno que puedan acomodarlo. La cantidad de reactivos también, porque un examen de demasiado tiempo muy largo los va a hacer que cometan errores y que fracasen, o que se desesperen y no lo contesten, y ya no les va a importar si los repruebas. O sea, el mismo niño inclusive decir me vale gorro, ¿no? Porque en su impulsividad también te lo pueden escupir así tal cual, pues sabe que, profe, a mí me vale gorro, ¿no? Y luego va a venir la mamá y el papá a reclamarte. Y aquí surge una consideración también importante que no mencioné al inicio, que tiene que ver con la parte genética. El TDA es uno de los trastornos con mayor heredabilidad que existe, hasta con un 75% de heredabilidad. Entonces, si tú tienes un niño con TDA, es probable que mamá o papá lo tengan, o mamá y papá. Entonces, cuando tú estás hablando con el papá y le estás haciendo observaciones acerca del hijo, pues ten en cuenta que probablemente también tenga TDA, que no esté tratado, y entonces te va a responder igual o peor. Entonces, ahí van a unir fuerzas, o sea, su trastorno, entre comillas, se va a unir en contra tuya. Entonces, esa parte también es muy importante que ustedes las tengan muy presentes, ¿no? Y también hay que establecer rúbricas que sean sencillas y bien verificables, y ahí entonces ustedes tienen que desarrollar esa capacidad de poder elaborar adecuadamente las rúbricas. Y en ocasiones sí es una deficiencia que se ha observado en los docentes. No es tan complicado enmendarlo, pero en ocasiones hemos observado eso. Y cuestiones, actividades, tareas y procedimientos que requieran menor memorización. Y si están solicitando situaciones con memorización, entonces tiene que haber algo que les ayude a los niños para recordarlo, ¿no? Si tú, no sé en qué parte del país están, o inclusive si están en otro país, bueno, si se quieren trasladar a una provincia que no conocen, pues necesitan obviamente los avisos que te dicen que vas por el camino correcto, y te avisan además cuántos kilómetros te faltan por llegar. Entonces, hay que establecer ese tipo, ¿no? Pregunta Adriana, ¿quién es el que hereda el TDA, el papá o la mamá? La prevalencia dice que de 3 a 5 hombres les da a una mujer. Entonces, pudiéramos pensar que es más la prevalencia de la heredabilidad por parte del padre. Pero aquí les voy a decir algo que es muy interesante. Como los síntomas son más relevantes, la hiperactividad y la impulsividad en los hombres, y en el caso de las mujeres es más la inatención. Entonces, los niños que se vuelven mal portados, que tienen problemas de conducta disruptivos, se notan más que las niñas que son más inatentas. Entonces, cuando son niñas, no se están considerando mucho, pero cuando son adultas, generalmente te llega la consulta por una mujer, un hombre. O sea, se emparejan las cifras, 1 a 1. Entonces, no hay un porcentaje realmente que pueda decirte, es más el papá o es más la mamá, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es más probable que el papá herede más la hiperactividad y la impulsividad, y la mamá va a heredar más la inatención. Pero los dos tienen el potencial de poderlo transmitir, ¿no? Y de poderlo manifestar. Otra es también, dentro de estas consideraciones metodológicas, bueno, pues el diseño de estrategias propias, del espacio ambiental para generar estructura y confianza, del escenario interno, porque eso va a ayudar a la atención y a la motivación del niño, y de preparación de la clase. Un alumno con TDA con o sin tratamiento necesita que lleguen ustedes con una buena preparación de clase y saber que hay quienes ya tienen tratamiento y hay quienes no, y entonces eso lo deben de tomar en cuenta. Entonces, esto sí es parte de las estrategias propias que se tienen que diseñar. Como consideraciones complementarias les podría decir que hay que incorporar a los padres de familia en esta dinámica. Para eso están los grupos de apoyo del proyecto DA. Si ustedes empiezan a tener niños o los identifican y están teniendo dificultades para dialogar con los padres, canalícenlos a los grupos de apoyo que tiene el proyecto DA. Justamente esa es una de las labores importantes que hace el proyecto DA, de apoyo no nada más a los docentes y a los alumnos, sino inclusive a los psicólogos y a los médicos, porque lo que no puedes ver en el consultorio o no puedes ver en el salón de clase, se ve en el grupo de apoyo, y ayuda mucho la dinámica para que pueda mejorar el entorno y el desempeño de todo el asunto escolar.
Hay que utilizar formatos de seguimiento, ¿no? Porque en ocasiones, aunque se hayan mandado medicamentos, por ejemplo, no se saben reportar. Y también no se saben reportar ni por los papás ni por los maestros. No hay que negar el uso de los medicamentos si están prescritos por el médico, inclusive el artículo 75 de la Ley de Educación lo establece y sería pues como una falta importante del docente negarse a hacerlo. Pero sí es conveniente que pueda reportar porque está observando los desempeños de los niños. También los formatos de seguimiento con respecto a lo conductual y por supuesto a la parte del aprovechamiento académico. Yo en el manual justamente también integro unos ¿cómo se llama? Unos formatos que se pueden utilizar. También si al final va a estar mi correo electrónico, me pueden mandar un correo electrónico y eso se los hago llegar en PDF y los pueden utilizar sin ningún problema. Sobre todo que ayuda a monitorear y ustedes entonces pueden observar también los avances y tienen elementos objetivos para dialogar con los padres y en su defecto inclusive también con los niños. O sea, los niños también, uno de sus derechos es saber que tienen el problema y cómo estamos atendiéndolo y qué es lo que estamos intentando hacer para apoyarles. Entonces, eso ayuda mucho, es toda la cuestión objetiva que puede uno presentar. Hay que considerar también la incorporación de las nuevas tecnologías. No podemos negarnos a ellas y menos aún ahora que con esto nos están obligando a dar un sesgo importante en el uso de las tecnologías hasta para poder tener las clases, ¿no? Si de por sí ya era algo que se utilizaba sobre todo por los muchachos y los jovencitos y los niños, ¿no? Como algo para el esparcimiento y para el contacto con sus amistades, ahora también se vuelve un recurso que puede ser importante si se utiliza adecuadamente para el diseño de estrategias didácticas que puedan favorecer también a los niños. Hay otro tipo de situaciones que pueden incorporar como el mindfulness, que también está teniendo cada vez más investigación científica, que es como esta meditación y que ayuda mucho sobre todo también a la gente que tiene hiperactividad e impulsividad, pero que se puede incorporar para todos en el salón, ¿no? No es tan sencillo hacer yoga en el salón, pero sí es relativamente sencillo hacer mindfulness. Entonces, creo que es conveniente que también se acerquen a conocer un poco. Hay personas quienes inclusive pueden dar cierta capacitación para que se pueda trabajar con los maestros y también con los alumnos en el aula y me parece que ayuda mucho para que sea un entorno mucho más manejable para ustedes. Y finalmente también considerar la capacitación a toda la planta docente. De nada sirve que un solo docente se haya capacitado y aprendido del TDA y de algunas estrategias si esto no va a suceder en el siguiente salón o en la siguiente materia si estamos hablando de chicos de secundaria. Entonces, tiene que ser como una norma dentro de la política educativa de la institución que se capaciten todos. Y no nada más los docentes, sino también inclusive los papás. Y no nada más los papás que tienen a sus hijos con el problema, sino también aquellos papás que no lo tienen, porque necesitamos que sean sensibles y que sepan que la escuela, lejos de ser escuela expulsadora de niños, va a ser una escuela inclusiva porque en la calle todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Y nunca sabemos el día de mañana cuando un niño que no tiene de edad joven o adulto se va a relacionar con otro o inclusive hasta se va a casar con uno de ellos y probablemente pueda llegar a tener un hijo porque la prevalencia es muy alta. En México tenemos cerca de 2.800.000 niños y niñas en este momento que padecen el TDA. La prevalencia, según el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, es del 8%. Entonces estamos hablando que si ustedes tienen un salón de clase de 40 alumnos, cuando menos 2 o 3 tienen TDA. Y si se sacaron el melate, es que ustedes tienen el doble de los que tiene su maestro vecino. Entonces, bueno, ahí sí está rifada la cosa, va a estar todavía más complicada. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Afortunadamente, el TDA es uno de los trastornos que más rápido asimilan acciones que podemos hacer. Da mucha satisfacción intervenir y afortunadamente también contamos con cada vez más información e información científica validada que puede ayudar y en el proyecto DA pues a eso nos dedicamos. Esta es la información del manual, ¿no? Esta es la portada del manual y bueno, la verdad sí es un manual extraordinariamente didáctico y tiene muchas estrategias para el docente y para la detección, atención y canalización y seguimiento en el salón de clases. No nada más tiene eso, sino también que se puede, cómo te vinculas con los padres de familia, cómo te vinculas como docente con el psicólogo, cómo te vinculas también de manera eficiente con el médico,
¿cuál es la mejor escuela para el niño? Porque los papás siempre preguntan, ¿y a qué escuela meto mi hijo? ¿Y cuál me recomienda? Entonces, más que eso, ahí se habla acerca de las consideraciones que hay que tener para elegir una escuela. Y luego, bueno, está cargado de, ¿cómo se llama?, de estrategias y también los formatos. Ahorita nosotros hicimos un convenio con una página que se llama book.com.mx. Ellos se dedican a poner en las bibliotecas electrónicas de las universidades particularmente los libros que se van subiendo. Nosotros estamos subiendo cada vez más libros de los nuestros. Nosotros tenemos 12 documentos ahorita. Y ellos lo que hacen es que cobran una renta, ya sea porque lo rentes por un día o que lo rentes por 14 días un título, o bien que te suscribas a todo el catálogo. De repente hay convenios que hacen las escuelas, como les digo, las universidades con ellos, para que les puedan dar un precio accesible y entonces tanto la planta docente como en algunos casos los alumnos puedan acceder a toda la bibliografía. No tienen bibliografía exclusiva de TDA, tienen de todos los temas sabidos y por haber. Psicología, medicina, ingeniería, matemáticas. Métanse, la verdad está interesante. Y ahorita, por cuestión de la contingencia, es una alternativa que nosotros estamos teniendo. Ya una vez que salgamos de la contingencia, pues los libros están físicamente en Gandhi, en el sótano, o también pueden dirigirse a nosotros y ahí con nosotros podrán también entonces solicitarlos y nosotros podemos vendérselos y hacérselos llegar. Con la venta de esto, bueno, a nosotros nos ayuda a continuar la investigación y el trabajo que hacemos para ponerlo en consideración de ustedes como de los otros profesionales de la salud. Esta es nuestra página de internet, la de cerebrofeliz.com o .org, perdón. Y también ahí van a encontrar información de los cursos, talleres y conferencias. Cualquier asunto relacionado con los cursos, talleres y conferencias para psicólogos y para docentes, por favor escriban al correo de dianey@proyectoda.org.mx. Sí, perdón, aquí es cerebrofeliz.org. Y bueno, ya lo pasaba ahorita Héctor al principio, pero bueno, estas son las próximas actividades que tenemos, ¿no? Para psicólogos, el taller, el curso de estrategias cognitivo-conductuales para TDA. Hay cursos también y algunos gratuitos para padres de familia. Hay otros que tienen que ver con las conferencias para docentes. El próximo lunes volvemos a tener otro webinar para hablar acerca de la comorbilidad en el aula. Y como comentaban hace un momento, me parece que tendríamos que construir uno también y con mucho gusto acerca de la discapacidad y el TDA, también un webinar pequeño, ¿no? Entonces, bueno, son de la información que tenemos, como les digo, tenemos también para papás y ahorita pues el recurso es el utilizar las tecnologías. Aquí dicen que Gandhi tiene venta en línea y que ellos les mandan por medio de Rappi si quieren el documento físicamente. Entonces, bueno, esa es una buena opción. También pueden consultar otros de nuestros títulos, que aquí yo les presento una diapositiva que tiene varios de ellos, ¿no? El TDA, que es una serie de testimonios importante. Para docentes también es muy interesante, de funciones ejecutivas, una guía de trabajo para hacerlo, el de tarde perdido e impreparado. Hay un manual de psicólogos, quienes sean psicólogos, para la valoración y la detección adecuada. Bueno, el manual, también hay uno de comorbilidades, que hablaré de él la próxima semana. En fin, ¿no? Y aquí está mi correo electrónico. Les digo, si quieren entrar en contacto conmigo, con mucho gusto. Yo les puedo hacer llegar un par de los formatos, y así como el del DSM-5, para que lo puedan ustedes usar y replicar sin ningún problema. Solamente citen la fuente, por favor. Y pues ahorita abriría un espacio de preguntas que tengan, ¿no? Laura nos dice, lo idóneo en el aula, ¿cuántos niños debe tener el profesor que tiene entre sus alumnos un pequeño con TDA? Híjole, es difícil responderte puntualmente la pregunta, porque depende también del tipo de presentación que tenga el niño y qué tan disfuncional es. Tú puedes tener probablemente 3 o 4 alumnos que tienen un TDA no tan disfuncional y que con las estrategias que impones en clase los logras tener bien y no te pasa nada. Pero puedes tener uno solo y aunque tengas la mitad de alumnos en tu aula y te la pone de cabeza, ¿no? Aquí es importante también reconocer que hay que ver que no todo se va a solucionar solamente con las intervenciones en el aula
con la psicoterapia o bien con la psicoeducación de los papás, sino que el tratamiento farmacológico es cuando entra. La premisa para brindar el tratamiento farmacológico es que tú primero empiezas en el tratamiento multimodal, que es el que se usa para atender a estos chicos, empiezas con los papás, les das psicoeducación, o sea, les explicas qué es el TDA, les explicas qué pasa dentro del cerebro. Bueno, los padres tienen que saber esto y cómo lidiar con él y con su hijo en casa. El siguiente paso es la terapia psicológica, y la terapia psicológica que está científicamente demostrada que funciona es la terapia cognitivo-conductual. Por eso inclusive nosotros tenemos estos cursos que además tienen el aval de la UNAM y se entrega un diploma por parte de la UNAM al respecto para quienes lo tomen, porque está demostrado que con esta terapia funcionan los chicos, ¿no? Y cuando tú tienes psicoeducación y empiezas a trabajar con la terapia cognitivo-conductual, pero no logras que los síntomas disminuyan y este disfuncionamiento no se logra atenuar, entonces incorporas el tratamiento farmacológico, ¿no? Y dentro de esto también pues está a la par las adecuaciones curriculares que puede el docente establecer en el aula. Entonces, es muy importante los pasos: psicoeducación, psicoterapia de adecuaciones curriculares y finalmente el tratamiento farmacológico. Pero cuando se decide dar el tratamiento farmacológico no hay que tenerle miedo. Es uno de los medicamentos más investigados que existen en el mundo. No se ha comprobado por ninguna razón que tenga que ver con las adicciones. Más aún, sabemos que los niños y niñas que padecen el trastorno son mucho más vulnerables a tener un problema de adicciones de adultos. Pero aquellos niños y niñas que han estado tomando medicamento para el TDA han logrado evitar las adicciones posteriormente, porque logra regular la conexión. Es por eso el ejemplo que les ponía yo de los anteojos, ¿no? El medicamento va a hacer lo que los anteojos, para quienes no ven, pues va a ayudar a la conexión para poder decir no y para poder enfrentar a diferentes situaciones, ¿no? Bueno, voy rápidamente a leer algunas preguntas que se me fueron muy rápido. Bueno, ya aquí está lo de Gandhi, ¿no?, que tiene la venta en línea. Lo de la pregunta de cuántos niños, qué ejercicios se pueden hacer con TDA. Si te refieres a ejercicio físico, bueno, pues N cantidad, ¿no? Y sobre todo, y no crean que mi respuesta va a ser grosera, aunque pudiera parecer, pero es que haga el que le gusta al niño, ¿no? Porque el gusto es el que va a incentivar que lo haga con más frecuencia o mayor duración. Entonces, eso es importante, porque todo tiene que ver con el placer, ¿no? Y nosotros buscamos mucho placer, pues también inclusive en eso. Y uno de los neurotransmisores, que es la dopamina, está vinculada fuertemente con las cuestiones placenteras, ¿no? ¿Qué sucede en la bioquímica del cerebro cuando se entra a la adolescencia? Bueno, obviamente se modifica por las propias características que tiene que ver y depende de si es hombre o mujer, ¿no? Y algunas cuestiones de los síntomas, curiosamente, cuando están prepúberes remiten, o sea, disminuyen, pero luego, después de que pasan esa temporada, pudieran volver a surgir, no con la misma intensidad de antes, pero por su edad adolescente los pone más en riesgo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, en términos de intensidad del síntoma, pudiera ser menos grave que de niños, pero es más peligroso porque no es lo mismo un niño de 8 años que se caiga de la bicicleta porque quiso brincar alto la banqueta, a un adolescente de 15 años que choca porque le pisó con fuerza el acelerador del coche, ¿no? Entonces, las consecuencias por la edad van cambiando. Apoyo la iniciativa de un webinar de discapacidad de TDA. Sí, dame oportunidad, Carolina, de prepararlo. Yo creo que con mucho gusto dentro de un par de lunes lo podríamos lanzar, claro que sí. Para la detección de las niñas con TDA, ¿cuáles serían las primeras manifestaciones que se observan? Bueno, para eso te sirve el cuestionario del DSM, ¿no? Sin duda. Inclusive lo de Parker que viene en el manual también te ayuda. Ahí te vas a acercar a saber cuáles serán. Muchas gracias por el comentario. ¿Cuándo es el curso? Aquí están, voy a regresarme. No sé a cuál curso te refieres, pero aquí te lo dejo ahorita en pantalla, ¿no? Ahí vienen. Y si no, métete por favor a nuestra página de cerebrofeliz.org, así como está
ahí también, y para que lo puedas ver el calendario que tenemos de los cursos. Ahorita todos son en línea, no tenemos presenciales, y una vez que salgamos de la contingencia y que además tengamos precaución en salir de la contingencia, porque no estamos tan convencidos, ¿no?, que porque el día 1 de junio digan las autoridades que ya podemos salir, que las cosas estén bien. Y hay que ser prudentes y hay que ser también muy cuidadosos porque el COVID llegó para quedarse. Entonces también hay que ser inteligentes en cómo vamos a estar manejándonos en este sentido. ¿Cómo vincular con el TDA? Yo creo que también lo podemos tratar en el siguiente webinar de discapacidad, Rita, donde se imparte psicoeducación. Nosotros impartimos la psicoeducación justamente a través de los grupos de apoyo, ¿no? Tenemos dos modalidades, que es el de padre a padre, inclusive aquí tenemos en la pantalla uno que está mostrándose que va a iniciar, y hay otro que nosotros llamamos el grupo de apoyo para padres. En ambos, uno es un poquito más rápido y es para papás que ya no tienen tanto conflicto emocional con respecto al TDA y que quieren aprender más rápido y poner en marcha estrategias de intervención en casa. Y el grupo de apoyo es para quienes apenas están como conociéndolo y todavía se sienten con ese conflicto de no, Dios, ¿por qué yo, mi hijo? Y entonces viene un gran sufrimiento al primer momento. Es como cuando te enteras de una mala noticia. El grupo de apoyo ayuda mucho a hacer esa contención y luego entra a la parte práctica, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa parte creo que es importante, ¿no? Vamos a ver, ahí tengo más comentarios. Muchas gracias, Ricardo. Laura Olga, he visto que también tienen problemas con la clase de educación física, ya que su coordinación no es buena. ¿Qué estrategias se pueden implementar con el profesor para que logre integrar al alumno y no se sienta más al darse cuenta que no tiene la habilidad de los demás? Pues que se capacite el profesor. Justamente, inclusive nosotros tuvimos un proyecto que trabajamos 2 años con los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física. A ellos les interesaba más de cómo poner algunas dinámicas para los cursos de verano, porque ellos los contratan mucho para los cursos de verano, ¿no? Y no nada más para ver cómo era la parte de la recreación y el tiempo, sino el uso de actividades de educación física en estas situaciones. Entonces, creo que cuando se dé la capacitación a los docentes, hay que incluir a los docentes también de educación física para que se hable al respecto, ¿no? El curso de terapia cognitivo-conductual inicia mañana. Aún pueden inscribirse, pero este curso en particular es solamente para psicólogos. ¿Se puede solicitar más información al correo Magali? Sí, puede solicitar información al correo de Magali, proyectoda.org.mx, y con mucho gusto te la da de inmediato. Muchas gracias por las sugerencias. Es importante hacer los ajustes razonables, precisamente para los alumnos con discapacidad. Estamos al pendiente. Muchas gracias a ti, Marlene. Centros de atención donde puedan ser atendidas las familias con niños y adolescentes con TDA y TDA. Más que como centros de atención, Patti, lo que nosotros ofrecemos es justamente toda esta información que ayuda para que papás, psicólogos, médicos y docentes sepan cómo actuar mejor y además actuar coordinadamente con los otros. Probablemente para ahora que regresemos y en el segundo semestre vamos a empezar también, yo creo que a brindar algo de valoración y detección directamente con los niños y directamente con los pacientes, inclusive con los adultos, ¿no? Pero ahorita por lo pronto no. Ahora, hay pues algunas clínicas y cosas que hacen pues como los estudios y intervenciones neuropsicológicas, pero así como atención familiar completa, la verdad, como un centro como tal, la verdad desconozco, al menos aquí en la Ciudad de México. ¿Con cuál especialista se debe canalizar a los padres de familia para comenzar en caso de que se requiera tratamiento farmacéutico? Con nosotros. Mándenlos con nosotros y si no, bueno, tenemos estas opciones de las pláticas de orientación y de ahorita las cuestiones en línea. Entonces no importa en qué parte del mundo estés, ya ni siquiera es si estás cerca de nosotros físicamente o geográficamente, sino que de cualquier parte del mundo, nomás coincidiendo con el horario, y nosotros estamos ya constantemente subiendo estas pláticas y estas intervenciones para los papás para poder ayudar a esa situación de que entiendan por qué se tendría que usar el tratamiento farmacológico y qué esperar de él, ¿no? ¿Qué libro puede recomendar para orientar a padres de familia sobre TDA? Bueno, uno sí puede ser el de los testimonios, inclusive ese creo que también puede estar disponible gratuitamente, no sé, en este sitio que les dije, ahorita por
contingencia estuvieron dejando disponible gratuito las conexiones para que lo vean. No se pueden descargar, eso sí es importante que lo sepan. Se pueden leer en una tableta, en el celular, en la computadora, pero no puedes descargarlo, ya me lo quedé y se lo paso a mi vecina. No, no se puede hacer. No faltará quien lo logre hacer, ¿no? Pero bueno, sí, de todas maneras, si está ahorita disponible gratuito, pues lo puedes ver ahí en la pantalla y eso pues es ganancia, ¿no? Es bueno. ¿Alumnos con TDA pueden presentar trastorno posicionista desafiante? Sí. Y no solamente pueden, sino que en un 40% es parte de las comorbilidades. Lo platicaremos la semana próxima en el webinar. Puntualmente hablaremos de depresión, ansiedad, trastorno de Gilles de la Tourette, oposicionista desafiante y también cómo son estas manifestaciones, por qué se presentan. Ahí está la página de nosotros para que vean entonces el calendario de actividades que tenemos propuestas ahorita online. Tenemos que ir concluyendo porque ya empieza el siguiente y bueno, me quedan 3 minutos, Mayra, qué bueno que me lo dices. Entonces el próximo lunes el webinar es el de TDA y comorbilidades en el aula y pues bueno, hay muchos más intervenciones aquí en el chat. Voy a tratar de recuperarlos y lo que pueda y si no, pues irles respondiendo en los correos y si no, esténse también pues en conexión. Ayúdenos también a la evaluación, que está ahí la liga para que puedan, por favor, evaluarnos. Yo les agradezco mucho. El próximo webinar también es en línea, similar a este. Y pues creo que tenemos que ir cerrando, que viene la siguiente actividad y pues el aula virtual también tenemos que dejarla disponible. Yo les agradezco mucho su atención, espero que haya sido útil y conveniente y pues espero verles el próximo lunes. Corran la voz, sobre todo estas actividades que ahorita estamos haciendo gratuitas. Por favor, que nos conozca más gente, es lo que queremos, llegar a más gente. Vean nuestros cursos, vean nuestros libros y pues en la oportunidad que tengan también, si nos los pueden comprar o contratar, pues también nos ayuda porque ahorita, pues ahora sí que o nos ayudamos todos o nos lleva el COVID de la mano, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, que tengan ustedes muy buen día, muy buena semana y les agradezco a todos del equipo del Proyecto DA, Héctor en sistemas, Mayra coordinando el área de capacitación y enseñanza. Entonces, bueno, muchas gracias, que tengan muy buen día y pues yo aquí me despido. Que tengan